Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Tal como prometiera en los programas pasados, los otros dos programas pasados, debo terminar hoy con 25 minutos que faltaban por pasar de la conferencia que tuviera bien pronunciar en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, bajo el palio de la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani y con el auspicio del Tribunal Constitucional de la República. Estos 25 minutos son interesantes porque tienen como contenido no solo ya lo que venía siendo tratado sobre el descalabro del Poder Judicial crónico, las acechanzas de los poderes, de los otros poderes públicos, su condición de cenicienta, el peligro de los poderes fácticos y sobre todo con ese nuevo miembro tan poderoso que ha ingresado, el narco. En este yo al final hago dos menciones, como ustedes verán, y que comentaré ya al final del programa, que son interesantes porque constituyen mi posición constructiva, lo que creo que debe hacerse para alentar la alimentación del Poder Judicial, fortalecer las jurisdicciones menores, establecer lo que llamo la cúpula paradigmática, que ya lo está haciendo en cierta medida el Tribunal Constitucional de la República, pero que con la jurisdicción nacional especial que propongo, ya sería mucho más orgánico, más interno, y ese efecto piramidal del ejemplo iría aumentando el respeto público, la conciencia pública de lo vital que resulta el Poder Judicial para el Estado nuestro, funcionando en plenitud, no manteniéndolo minusválido, un tanto castrado, como se ha hecho por décadas, que ha sido parte del atraso nuestro. Muchas veces digo, los grandes escándalos de corrupción que se han producido, con un poder judicial más levantado, que no lo hubieran ultrajado tanto durante tanto tiempo, posiblemente no se hubiesen producido, porque marcaba límites de temor, de preocupación por lo que podría ocurrirles a los autores de esas exacciones. Veamos estos 25 minutos de la conferencia y luego volveremos para cerrar el programa con un tiempo más o menos igual. Veamos. Reanudo mi defensa. El meollo de la tragedia de la integridad judicial puede residir, en principio, en que el abogado se compromete a ofrecer resultados o a proponer medios alternativos e impropios para obtener resultados, porque el defensor o representante del interés no ha tenido el coraje mínimo de disentir de su representado, que habrá de pagar por el cumplimiento del mandato. Entonces me reafirmo en la convicción de que en la medida que se fracasa en ese pacto originario, se estará engendrando un ambiente de discordia y disputa con las cortes y tribunales, y desgraciadamente se pasará con facilidad a ser testigo social de cargo contra la reputación de la jurisdicción que ha dictado la sentencia o resolución que pudo poner término a los debates.
He visto siempre esto como el origen del trastorno mayor. Esa entrevista primera, confieso, en mi caso, me trajo dificultades. Y así se lo confiaba a mis alumnos. Y les decía que solo entonces empezaba mi tarea de defensa, comenzando por no prestar todo el crédito a lo afirmado por quien pasaba por momentos duros, pero contrataba mis obligaciones de medio para su representación y defensa. Les aconsejaba a mis muchachos y a mis muchachas: aprendan a calificar la naturaleza del éxito de su trabajo. Témanle a las seguridades ofrecidas. Pero le voy a poner el ejemplo por excelencia que he asumido en los casos de homicidio. Invariablemente las explicaciones de sus causas eran de justificación por legítima defensa. Oír esa versión primaria es básica para la evaluación del reo mandante. Y les decía a los muchachos: y será entonces cuando se sentirán abogados genuinos. Eríganse en primer juez, oficioso e inverosímil, y vean llegar el momento de decirle a su defendido eventual: oiga, amigo, asumo su defensa, pero no entiendo que puedan usarse sus versiones. No las creo y veo los hechos de otra forma. Usted excusa mi franqueza, pero entienda esto bien: en justicia, para estar en ella como Dios manda, no solo vale tener derecho o suponer que se tiene, sino también saber pedir su reconocimiento. Y oiga esto que es crucial: serán otros los que reconozcan y acuerden esos derechos según entiendan. En esta última parte de la navegación, la más arriesgada es porque va a depender de los jueces, que de algún modo tendrán en sus manos su vida, y va a depender de la integridad de ellos su destino. A mis alumnos y alumnas también les decía: si no se obra así y el fallo resultaba contrario a lo prometido, su ejercicio sería disfuncional por las reacciones iracundas previsibles en todo aquel que pierde un caso. Al cabo de los años, pues, de aquel ejercicio intenso y de los tiempos de docencia, no dejé nunca de poner en los morrales de mis alumnos esas recomendaciones deontológicas, hijas de mi experiencia. Me iba muy lejos en las explicaciones escabrosas acerca de ese mar de interés en que se debaten aspectos muy dramáticos de la sociedad, que tiene que padecer a sus hijos revueltos en ese tremedal de desencuentros que siempre entrañan los conflictos jurídicos. Les decía: peleen como propios los casos y aprendan a perderlos como ajenos. De no ser así, prepárense a sufrir trastornos de su alma. Ahora bien, siempre he tenido preferencia por la cita de ejemplos concretos como medio de fijar el conocimiento. Y hoy voy a recordar uno de mis ejemplos preferidos para poder formar abogados, jueces y fiscales en capacidad de hacer justicia por autoridad de la ley y en nombre de la República. Claro está, tener presente sobre todo que en la medida que desertaren de la lealtad a esas misiones, degradarían la República y hundirían en el barro del escarnio la reputación de esa actividad tan crucial de la sociedad. De lo que hablo es de las dimensiones tremendas que tiene la responsabilidad de procurar y establecer la verdad en justicia. Pero prometí un ejemplo abarcante y muy aleccionador que resulta ajustable a situaciones de todas las latitudes. Óiganlo.
Quentin Reynolds, en su obra Sala de Jurados, acerca de la vida de un hombre notable de Norteamérica, Samuel Leibowitz, que fuera en su juventud el más prestigioso de sus penalistas y luego pasar a ser uno de sus jueces más respetables. Cito un episodio que me impresionó de tal modo como para asumirlo cual clave esencial para entender la tragedia del quehacer judicial, tan expuesto y vulnerable a las consideraciones peores del desprecio público. Leibowitz, siendo muy joven, había defendido en Brooklyn a Al Capone en su experiencia de primer homicidio cometido con sus manos. Y cuenta Reynolds que luego, mientras ascendía a la escala de monstruo a que llegara Capone, este pensó en la posibilidad de que su primer abogado defensor fuera Leibowitz y que pudiera defenderlo de los acosos que el Estado norteamericano estaba insinuando para terminar con sus días, como mucho tiempo después lo hiciera. Se cuenta en Sala de Jurados que le invitó a ir a Chicago y a pasearle en su hermoso carro Packard. Antes de hacer la propuesta al jurista le mostró unas lágrimas porque acababa de venir de la inauguración de una tumba monumental de su hermano y le espetó: abogado, quiero saber si usted puede defenderme nuevamente. A lo que el personaje profundo que era Leibowitz le respondió: lo haría siempre que usted, Al Capone, me revelara cuántos senadores, representantes, gobernadores, empresarios, dueños de medios de comunicación y gente poderosa le han ayudado a alcanzar este bienestar que lleva hoy. Solo así podría defenderlo. Capone respondió: no, jamás, porque eso constituiría un acto de traición que yo soy incapaz de cometer. Esas más o menos fueron las palabras, ya que no encontré la obra en mis anaqueles para hacer la cita exacta. Para mí, como abogado militante, como profesor de derecho que fuera, ese ejemplo, sumado a otro que voy a citar más reciente, pueden estar explicando los peligros que podría subir a futuro la tragedia nuestra si no sabemos responder con enmiendas valerosas. Me basta citar dos párrafos de la obra del prestigioso periodista norteamericano Tim Weiner, a 278 y 279, su obra titulada Enemigos, una historia del FBI. Cito: le advierto que en el pasado su uso se ha limitado a importantes casos de seguridad interna y espionaje, le escribió Hoover al agente especial de ese FBI responsable en Chicago. La investigación de Giancana se había convertido ahora en un caso de inteligencia. El FBI se enteró de que Giancana era uno de los 10 miembros de la comisión que supervisaba la actividad de las familias de las mafias en Estados Unidos y el Caribe. Los padrinos mafiosos aspiraban a resucitar en La Habana los casinos regenteados por el crimen organizado, de lo que había sido expulsado por Castro, que había accedido al poder en Cuba el 1 de enero de 1959 tras derrocar al dictador Fulgencio Batista. De no lograr tal objetivo, trasladarían sus garitos de juego y sus corruptelas a la República Dominicana. Aseguraba que en aquel diciembre Castro sería asesinado. Este sobrevivió más de 60 años en el poder y nosotros permanecemos con nuestras vulnerabilidades. Ambos ejemplos son demostrativos de cuál es el inmenso riesgo de los pueblos
cuando se produce la supresión idónea, valiente y fuerte de sus jurisdicciones de justicia, cuando las posibilidades formales de control de la convivencia son cercenadas por el temor, la opulencia y los condicionamientos invisibles de los poderes fácticos que sirven de compañeros de viaje y ruta de los clásicos poderes descritos tan brillantemente por Montesquieu. El abogado es, pues, pieza clave para poder emprender enmiendas culturales en la apreciación del Poder Judicial. Es el alfa y omega de los trastornos sufridos por ese poder público herido de muerte, que cuando acusa, defiende o juzga, estará en presencia de nociones, valores e intereses muy serios, por lo que el tribunal o la corte que habrá de decidir debe de ser respetado. No incendiar la casa donde moran tantos esfuerzos propios y otros muchos empeñados. Estos no son menesteres ordinarios y corrientes. Se trata de cosas tan valiosas de la convivencia, donde están envueltas cuestiones tan delicadas como el patrimonio, la honra, la reputación y la libertad en sus desenlaces. La importancia, pues, de todo esto es enorme y es lo que está en permanente observación de propios y extraños para determinar si nuestra sociedad está organizada y resulta funcional o viable. Todos, sin distinción ni exclusión, cuantos participan en esas tareas, han debido ser sujetos importantes. Y sin embargo, no ha sido así, para desgracia del pueblo. El abogado, insisto en él, cuando ejerce como tal, no hace uso ni entiende su condición de auxiliar de los tribunales de justicia. Y cada vez depende más y es obediente a los atractivos de los artificios, sin caer en cuenta que es un elemento permanente de la corte o del tribunal donde expone, y que su credibilidad se enflaquece en la medida que sus alegaciones muevan a los jueces al recelo despectivo. Debemos convenir en que no debe tornarse jamás, cuando pierde especialmente, en un ente peligroso como testigo social que pueda favorecer las terribles corrientes del descrédito público, tradicionalmente navegando en el río del sensacionalismo de la comunicación social y la prensa, y ahora en los inquietantes e infinitos vaivenes de las redes sociales. Yo respeto profundamente a mis colegas y sé de sus arriesgados esfuerzos, pero les aconsejo que no se conviertan en cómplices para la destrucción de la honra, tanto propia como de aquellos que han tenido que bregar con las lianas venenosas de cada proceso. De no hacerlo así, la verdad en justicia cada vez más parece desaparecer como posibilidad civilizatoria. Finalmente, están los poderes fácticos y el poder político. Uno pidiendo y otro diciendo que otorga seguridad jurídica, pero solo en la medida de sus conveniencias. El político de su parte engolado con sus encantos electorales y sus influencias, ofreciendo soluciones. Y todo ello concita un tenebroso corro de decepciones. Y así se mantiene un poder judicial semidesnudo, sin eficacia, denostado. Pensar, en fin, que todo ello podría terminar por hundir la República definitivamente. El problema de la justicia entre nosotros, pues, es la tarea más difícil de llevar a cabo. Y hoy no he querido hacer señalamientos refiriéndome al juez ideal, al arquetipo que el pueblo merecería. Esto sin dejar reconocer que es el eje fundamental de los planteamientos.
Pero si me propongo a sublimizarlo, a considerarlo como el vector único para atribuir la justicia tutelada y dar por cierta su capacidad, su experiencia o su idoneidad, como los medios por excelencia para la solución de los conflictos surgidos entre las leyes que rigen y organizan la vida en sociedad y aquellos que la desconocen o violan o ponen de lado su observancia, lo que estaría haciendo yo sería aumentar la azarosa turbidez de la percepción pública y con ello alimentar la inconformidad y la rebeldía social que están ahí malamente contenidas. El juez es ciertamente el legendario personaje de la historia, al cual se le ha reconocido atributos indispensables para sus delicados cometidos. Esta pudo ser la vía de penetración fundamental para internarme en las inmemoriales controversias y consideraciones de hasta dónde eso es plausible y cuáles serían los límites de esas potestades. He preferido quedarme en la amargura de las realidades y no hablar sobre las exigencias de carácter ético, de su espíritu de justicia, en fin, de una interminable gama de preocupaciones que justifican el otorgamiento de tanto poder social en manos de cortes y tribunales. En mi parecer, no es lo conveniente en el estado de cosas que vivimos. Yo he propuesto, en cambio, desde hace muchos años, la creación de una jurisdicción especial de competencia nacional para conocer de los casos mayores de crímenes de lesa humanidad, como el narcotráfico internacional, el terrorismo, la trata de personas y todos los peligros por venir de gran daño a la sociedad estremecida. He dicho, seleccionar no más de 30 jueces y fiscales, que por fortuna los tenemos, explicando bien sus hojas de vida, sus relaciones familiares, su valor personal, para atender ese cargo vital de defensa de la sociedad. Podría significar la creación de un núcleo articulado verdaderamente paradigmático, que podría inspirar al resto de la estructura judicial a asumir posiciones firmes y desafiantes contra todos esos desvalores que han estado propugnando por una justicia disminuida en el respeto, si se quiere llevarla a ser una especie de pasatiempo divertido, sin ninguna capacidad para impulsar al medio social hacia la enmienda de tantas cosas que le afectan y le turban. El Tribunal Constitucional nuestro, por ejemplo, es un anticipo colosal que nos lo ofreció la Constitución de la República como simiente en la lucha por la procuración de nuevos paradigmas. Si se consulta la fe pública seriamente hoy, la excepción más neta y espontánea del reproche es el Tribunal Constitucional. Yo sueño con la Jurisdicción Especial de Competencia Nacional como la otra cantera, donde están los elementos para avivar ese proceso de reculturización que le permite a la sociedad el beneficio de que la cúpula establecida en esa jurisdicción, primero, se ocupe de los casos de las tentaciones mayores hacia lo peor, y segundo, que inspire a las menores con sus fallos paradigmáticos y con ello se logre captar el aprecio de la conciencia nacional como se lo merece la República. He sostenido, sin embargo, que nos quedan los jueces como los que más podrán salvar el honor nacional y hacernos trascender como ejemplo, que no son los capitanes de los éxitos de cualquier otro género, los paradigmas, sino que lo han debido ser esos anónimos hombres y mujeres que pasan miles de horas
lidiando con los conflictos de su sociedad, tratando de asegurar su paz moral, alejada del caos y alojada en el seno inmenso del ordenamiento legal. Esos son los que han debido ser los líderes de más prestigio entre nosotros. Y no han podido serlo, porque su autoestima viene desde siempre agredida, bajo sospechas y murmuraciones de inconsistencia y seriedad, casi a punto de llegar a considerar el quehacer judicial como una penosa carga de afrentas. Llevemos a los más destacados y confiables a entender en los casos más complejos y delicados, y se verá cómo el efecto benéfico de ejemplo del Tribunal Constitucional se puede generalizar para la gloria de la República. Como ustedes habrán visto y según les dije al principio, me bastó oír todos los elogios merecidos para mi inolvidable y querido amigo y hermano Manuel Vergés Chupani. Ratifico, entre él y la integridad judicial no se pueden establecer diferencias. Una cosa entrañó la otra. Pero estamos en un recinto universitario ante profesionales, funcionarios, y especialmente es una actividad propiciada por la jurisdicción paradigmática que es el Tribunal Constitucional, hoy por hoy. Ese es el ensayo más certero y brillante que ha tenido la vida institucional nuestra. Se incluyó la Constitución, se blindó y se ven los resultados. Naturalmente, con el tiroteo terrible de los poderes públicos. Un fallo 168 que yo califico un monumento para la organización de las cosas vitales nuestras, de nacionalidad, identidad nacional, integridad territorial. Fue seguido por una ley bandidesca, que yo llamo de la peor manera. No sé si fue por cinismo o era que tocaba la serie. El fallo del Tribunal Constitucional, el 168. La ley Etaira, la 169. Y han creado un lío inmenso en el que estamos viviendo. Por eso yo quise dar este enfoque, llamando la atención de una concurrencia que me honra que me haya podido soportar con el exceso de tiempo y la manera como introduje el tema. De todos modos, Dios está al mando y nunca nos va a desfavorecer. Muchas gracias. Cátedra Magistral Dr. Manuel Vergés Chupani, Conferencia Magistral La Integridad Judicial, a cargo del Dr. Marino Vinicio Castillo. Es un alto honor para el Tribunal Constitucional de la República Dominicana recibirle, escucharle y estar presentes en esta ocasión tan trascendente, Dr. Marino Vinicio Castillo. Gracias por el honor de acompañarnos, gracias por compartir como siempre sus conocimientos y su vasta experiencia y su gran trayectoria. Es un verdadero honor y privilegio para cada uno de los presentes en esta tan especial ocasión. Tal como habrán visto y oído, esa parte de la conferencia era la fase constructiva, una fórmula de generar esa cúpula paradigmática adicional, es decir, que no sea solamente el ejemplo que ha venido dando el Tribunal Constitucional, sino ya cortes y tribunales de primer grado, jueces de instrucción, fiscales, con competencia nacional, muy bien elegidos, que conocerían de
crímenes, especialmente de los crímenes de lesa humanidad, la droga, el narcotráfico internacional, la comercialización en general de la droga y sus riquezas, así como los actos de terrorismo, la trata de personas. Eso sería maravilloso porque ya la cúpula no sería de una sola jurisdicción, sino de la jurisdicción en sí, que naturalmente tendría siempre la otra cúpula, que es la Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia, que tiene misiones importantísimas de velar por la aplicación del derecho y de la ley en las sentencias, y eso sería ideal. Pienso que las cosas que han ocurrido en los últimos tiempos deberían de motivarnos para emprender con ese énfasis las enmiendas. Incluso a los crímenes de lesa humanidad que refiero para la Jurisdicción Nacional Especial, entiendo que bien se les podría agregar los actos de corrupción de grueso calibre, que ahora estamos viendo muestras pavorosas, porque eso además contribuiría a darle mucho más fortaleza, más invulnerabilidad a las decisiones. Hemos visto un trabajo que ha hecho un Ministerio Público que ha sido investido de independencia, una decisión importante del presidente Abinader, representado por dos mujeres en la cúpula y algunos de los funcionarios del Ministerio Público existente, especialmente el magistrado Camacho, que han hecho un trabajo admirable de investigación. Claro, eso cuando vaya a juicio de fondo irá a las competencias debidas. No es lo mismo que eso se estuviera haciendo desde la Procuraduría General de la República junto a el Ministerio Público, los jueces de instrucción, y que conozcan jueces seleccionados en la Jurisdicción Nacional Especial. Es decir, son crímenes tan dañosos, son escándalos tan terribles los que se han producido, que el escarmiento no solo debe de ser por las decisiones de las jurisdicciones actuales, que parece a ser excelente, aunque todavía limitado, porque hay mucha impunidad de por medio, hay mucha gente intocada, que debe de ser en un momento dado llevada a juicio, porque las expectativas públicas son exigentes. Y el país, que está muy ávido de justicia y que demanda y que se siente esquilmado, espera que la impunidad sea o cero o al mínimo de su expresión, casi por omisión o por olvido, pero no deliberada, ni calculada, ni fundada en una posible situación de poder, en una conveniencia o en un temor de tocar las vacas sagradas. No. A eso, si se le suma la Jurisdicción Nacional Especial hacia futuro, se le estaría enviando un mensaje al crimen, tanto el de la droga, que ese tiene la ventaja de su opulencia, de su carácter de temible, para las jurisdicciones ordinarias más o menos les resulten cómodas. La especial les resultaría un valladar especial, repitiendo la expresión. Pero a los de la corrupción pública, el escarmiento le podría llegar. Preventivo hacia futuro. Espérate,
si me meto en esto de desfalcar miles de millones, lo que fuere, sumas importantes, recursos importantes, públicos, me van a juzgar jueces de selección, tanto en primer grado como en apelación, me van a investigar jueces de instrucción, me van a investigar especialmente fiscales, importantes, espigados. Ahí no habrá la más mínima posibilidad de atemorizar ni de sobornar. Eso al país le haría un bien enorme. Y los casos ordinarios entre particulares, las jurisdicciones existentes que yo defendí en mi conferencia y llegué a decir en su defensa sin mandato que la generalidad de la gente que sirve esas funciones obra bien y con lealtad. Lo único que lo hacen en silencio, en forma anónima. Y en la vorágine de las críticas públicas y del sensacionalismo de las publicaciones y cosas, mantiene a los jueces un tanto perplejos, que tienen a veces que en sus propias sentencias decir, nosotros hemos examinado esto, pero no podemos atender a las presiones sociales. No. Vámonos a una jurisdicción más fuerte para los crímenes mayores y dejemos las jurisdicciones ordinarias que pueden seguir manejando reforzadas sus seguridades, las infracciones ordinarias, los problemas entre particulares. El mejoramiento del aparato judicial sería único. Para el país yo pienso que ese sería un premio, una meta. Porque en la medida que ese poder judicial se logre habilitar, como el Gran Muro, como el Valladar, espérate, no te metes en eso, vas a tener dificultades, te van a juzgar, te van a perseguir, te van a sancionar y va a contar con el aprecio y la confianza del público, el castigo. No te metes en eso. Eso para el país sería de un beneficio incalculable. Porque esos recursos públicos que se dispendian, que ya vimos las cosas que han ocurrido, que yo digo, desde la calle yo no quiero ponerme a sazonar las cosas que han estado apareciendo de la investigación en la gran prensa, no. Yo espero los juicios de fondo para verlos y después sabré de los fallos. Porque es justo que los abogados que trabajan, tanto en la defensa como en la acusación, tengan la libertad de debatir su asunto en justicia sin que se hagan presiones sociales indeseables, indebidas, asfixiantes. De manera que creo que ha sido bueno el hecho de haber reproducido la conferencia y estos comentarios modestos que he hecho. No voy a cerrar el programa, claro está, sin antes referirme a los temas que he venido tratando en primer lugar durante los últimos 3 años. Primero, la pandemia. Sigue viva y la situación es preocupante. Ahora han aparecido unas variables B4, BOA, B5 y una que le llaman Centaurus. Y la verdad que los números que está dando la autoridad de contagio, de ingreso, las dificultades hospitalarias, las salas de cuidado intensivo abarrotadas, es ya alarmante otra vez. Y de consiguiente el programa cumple con su misión de mantener muy viva la advertencia. Distancia y mascarilla.
no aglomeraciones, no aglomeraciones. Es lo que acertamos a decir. Lo practicamos individual y familiarmente, pero lo queremos para toda la nación, que es la gran familia. Las noticias que nos llegan a veces de amigos queridos o de conocidos o de gente, amigos de amigos que fallecen, que no resistieron la intubación, que tenían precondición, que está matando, todo eso es muy, muy peligroso. Pues el otro tema es la guerra. Ya vemos por dónde va. El asunto se está tornando cada día más peligroso. Mucho más peligroso de lo que podemos imaginarnos. En primer lugar, yo quiero destacar un punto que a mí me ha impresionado desde el principio. Además de guerra, ha habido negocios. El negocio más terrible del mundo, las armas. En la ayuda que se ha estado ofreciendo, creo que sobre 60.000 millones de dólares, hay negocios asombrosos. La fabricación de las armas. Pero Ucrania, una vez termine y se logre su paz, mediante las finales negociaciones que tendrán que intervenir, deberá eso. Cuando hay negocios detrás o por encima de una guerra impulsándola, se puede decir que todos los efectos negativos de la guerra se pueden producir. El peor, el escalamiento. Hemos visto afirmaciones sombrías. Un Vladimir Putin que dice, no quieren vencer, vengan. Les advierto que Rusia no ha hecho nada serio en Ucrania. No hemos ido a una guerra, sino a una operación militar especial. La guerra vendría luego y sería de otro modo. Es decir, enseñando los dientes de Rusia, de superpotencia. Está la situación Irán, Israel, delicadísima. Irán por terminar su programa nuclear, Israel bajo la amenaza aquella de los ayatolás, que en 24 horas podrían barrerlo como nación, como Estado, teniendo el arma atómica Israel, que fue, ya lo sabemos, en el Holocausto, la nota más terrible de la crueldad de Hitler, 6 millones de muertos, no se van a dejar quemar otra vez. Y eso para el mundo significa algo muy pesado, muy delicado. La propia China, ahora vimos unas manifestaciones multitudinarias, claro, allá tienen cómo hacerla con facilidad. Para ellos resultan micromítines, pero para nosotros aparecen como grandes manifestaciones multitudinarias. Ahorrantes de banco, revolteados porque le había llegado una directiva prohibiéndole sacar un yuan de sus cuentas. Y la autoridad, teniendo que ceder, le permitieron sacar una parte, pero no todo, lo que indica que la economía y los planos financieros de China también están crujiendo. Quiere esto decir que ese factor guerra en Ucrania es una hoguera que va diseminando fuego
a otras áreas. Sabemos lo de Taiwán y China, la concepción china de que es una provincia, la China misma. Los otros entendiendo, hasta un punto llegaron a admitir, está bien, pero dos sistemas. Pero por irse la noción del dos sistemas, se está hablando de invasión. Y está respondiendo Estados Unidos que si se le hace eso a Taiwán, intervendría militarmente. Díganme ustedes si con ese contexto, ese panorama, hay motivo para estar tranquilo, encogerse de hombros y decir, bueno, la economía de su parte, mandando señales muy preocupantes, muy preocupantes. La inflación disparada, las manifestaciones populares que está levantando tal cosa, ya se están viendo cómo están haciendo efecto en estados distantes. Acaba de ocurrir lo de Sri Lanka, que es una isla precisamente, donde Naciones Unidas hizo un procedimiento muy pernicioso con la cuestión de los tamiles, cuando los tamiles terroristas tuvieron que hacer hechos horribles, pero no se admitía su presencia como parte de una entidad distinta. Vimos cómo se produjeron los hechos allá y cómo han estado bullendo las amenazas. Y otros regímenes, y aquí en América es posible que puedan surgir, que si se aprieta la cosa económica, aumente la presión social y la protesta, y de ahí surjan inestabilidades imprevisibles. Como ven ustedes, el programa se hace en un tiempo en que sería ingenuo sonreír y decir, no, todo está bien, nada nuevo bajo el sol, vamos bien. No. En cierta medida vamos bien en algunas cosas, porque conservamos una paz. Pero del lado nos están llegando los mensajes. Lo de Haití, como nunca antes. Un desorden criminal que mete miedo. Hace 2 semanas China, que se había ausentado en un procedimiento del Consejo de Seguridad anterior sobre Haití, convocó al Consejo Mundial, al Consejo de Seguridad Mundial de Naciones Unidas. Vi que aplazaron la sesión, pospusieron la sesión, al parecer para discutir detalles. Nosotros estamos presentes allí. Ya tuvimos oportunidad de comentar lo acertado que estuvo nuestro representante, nuestro embajador allí, Conde Rubio, que hizo una enérgica y certera definición de cuál era la situación nuestra frente a los trastornos de Haití. Entonces ahora dicen, vamos a posponer esto porque vamos a analizar qué tipo de cuidado tenemos que tener con Haití. No han querido admitir, porque dicen que eso entrañaría neocolonialismo y sería un precedente peligroso, que Haití no se salvaría con la obra de haitianos. Hay la necesidad de decretar un fideicomiso mundial, ir de ahí a un desarme general de esas pandillas que tienen miles de fusiles de última generación. Y entonces entrenarle la nueva generación para la administración del Estado desde el control mundial de Naciones Unidas. Pero un mandato generalizado, no una tropa de ocupación como el MINUSTAH sobre seguridad pública, no. El Estado en sí. Llegaron recursos de salud, ustedes no lo van a manejar. Llegaron recursos para educación, ustedes no lo van a manejar. Y lo van a
Se lo van a robar, que es lo que han hecho. Tenemos que trabajar en la formación de suelos, manualidades, politécnicos, y entrenarlo, y mejorar la escuela, mejorar la salud, y formar sobre todo servidores públicos con una mentalidad diferente. Eso toma 10 a 15 años de fideicomiso mundial. Eso sería una solución. En Haití, para Haití, pero difícilmente se puede eso confiar a manos haitianas. Ya vimos las bandas criminales. ¿Cómo van? ¿Cómo están controlando mediante el terror el territorio y en general a esa nación? Nosotros tenemos que hacer conciencia de esas cosas, unirnos en eso, sin separación partidaria de ningún género. El que tenga la conciencia clara de la dominicanidad, de los peligros nuestros, que se amarre al hermano. Porque tendremos que hacer una resistencia a escala mundial muy importante como nunca antes. Creo que el preludio del desastre ha dejado de ser preludio y es el desastre en sí. Cientos de muertos arrojados en las carreteras, ametrallados, pudriéndose. ¿Y esto qué es? Y la familia haitiana desesperada la están forzando ¿para qué? Para el derrame. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reaccionar, tenemos que repatriar, tenemos que resistir. Y cuando resistamos, que vamos a tener la obligación de utilizar nuestras armas, entonces el peligro sería de otro género. Lo intervenimos a los dos. A lo mejor intentan el fideicomiso mundial con los dos estados y desaparecen como tales para formar un esperpento de estado binacional o algo por el estilo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 en Claro a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 3 de Altiz, a las 12 del mediodía de domingo, a las 9 de la noche también de domingo, 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes. En YouTube entramos a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.